Buenas a todos otra vez en este tercer tutorial en el que vamos a tratar de enseñaros cómo se detectan unidades navales y cómo se detectan unidades terrestres, ¿vale? Con todas las opciones y con todos los elementos que hay para trabajar en este ámbito, ¿vale? Para eso vamos a empezar por lo que tiene que ver con detección naval, que son tres tipos de detección, ¿vale? Detección naval por unidades aéreas, detección naval por unidades navales o detección naval por elementos o unidades terrestres, ¿vale? Luego pasaremos a la parte terrestre y en la parte terrestre haremos lo mismo con las unidades que puedan detectar en capacidad terrestre, ¿vale? Entonces, si quieres, cuando quieras, Jorge, empiezas tú. Venga, si te parece, pon un segundo primero la tabla resumen y partimos de ahí y ya metemos las imágenes y los ejemplos. A ver, por hacer el resumen básico, lo que ha dicho Calino, tenemos tres elementos y cómo combinan esos tres para ver unidades de superficie, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de unidades aéreas, vamos a tener dos tipos de unidades que van a poder tener detección naval, que van a ser las unidades especiales, o bien una unidad táctica haciendo una misión de ISR. Entre unidades navales, cualquier unidad de superficie, y las unidades terrestres siempre y cuando esté un hexágono costero y tengan capacidad de detección de superficie, ¿vale? Entonces, vamos allá. Pasa con el basal y vemos los ejemplos de uno en uno. Entonces, vamos a empezar, vamos a tener como el centro de atención sobre la flota 1 China, ¿vale? Que tenemos esto de aquí, esta hojita de aquí arriba, ¿vale? Entonces, esto lo veremos más en profundidad, cómo funciona, cómo se lleva a cabo el registro de consumo de munición, pero bueno, ahora mismo con que sepamos que la flota 1 responde a esta hojita roja de aquí arriba con esas tres unidades, de momento nos vale, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a poder ver a esta flota 1? Ahora mismo vamos a empezar a ver las unidades aéreas que la puedan ver. Como hemos dicho, hay dos tipos de unidades que lo van a poder ver. Bien, una unidad táctica, como puede ser este F-16V, ¿vale? Que esté haciendo una misión de ISR. Es decir, este F-16V que está haciendo la misión de ISR va a tener dos capacidades de detección. Por un lado, una terrestre de 1, que ahora mismo eso nos da igual, pero sobre todo, y lo que nos interesa ahora, es que su número 5 de aquí arriba, de detección de superficie, este número de aquí, va a permitirle ver a 5 hexágonos de distancia cualquier flota enemiga, ¿vale? Las flotas van a estar en estado detectable, simplemente necesitas una unidad que las exponga. En este caso, el F-16 la puede ver haciendo la misión de ISR a 5 de distancia, se encuentran expuestas, ¿vale? Y ahora, usando las unidades especiales, ¿vale? Cualquier unidad aérea que esté haciendo una misión, ¿vale? De una misión aérea especial, en este caso un Aguas, aquí tenemos el ejemplo tanto en su reverso como en su anverso, ¿vale? Cuando llega al hexágono concreto, digamos este 14-17 de aquí, ¿vale? Se despliega a su lado operativo, va a poder detectar a la flota china con su número de detección 7 de detección de superficie, ¿vale? Detección naval. Hay que recordar que todas las unidades que tengan capacidad de detección de superficie lo van a tener siempre arriba a la derecha en un circulito, ¿vale? Siempre que veamos este numerito, ya sea en unidades aéreas, ya sea en unidades de superficie o ya sea en unidades terrestres, va a tener capacidad de detección de superficie. Lo que pasa es que van a tener que estar haciendo la misión adecuada para poder revelarlo. Este F-16V, si en vez de hacer una misión de ISR, estuviera haciendo una misión de patrulla aérea, una CAP, no tendría esa capacidad de detección de superficie. En este caso, para poder verlo, vamos a decir que está haciendo una misión de ISR que tiene esa capacidad. Y lo mismo con las unidades especiales, aéreas especiales. Da igual que sea un AWACS, da igual que sea un MPA, ¿no? Como aquí he sacado. Siempre y cuando tengamos una misión aérea especial, como pueden ser estas dos, su capacidad de detección de superficie le va a permitir exponer a la flota china, ¿vale? Y esos son los dos supuestos que hay. Me da igual que sea un MPA, que sea un refuel, que sea un avión de guerra electrónica, siempre que haya una misión aérea especial, ¿vale? Va a poder utilizar esa capacidad de detección. Bien, no tiene más. La capacidad aérea para detectar unidades de superficie son esos dos supuestos. Ahora bien, pasamos a
cómo se ve una flota a otra, ¿vale? Cómo interactúan una unidad de superficie contra otra. Y aquí tenemos que hablar un poquito más en detalle, ¿vale? Vamos a poner que tenemos una flota surcoreana que va a representar la hoja de abajo, ¿vale? Que tiene muchas unidades, y la flota china, ¿vale? ¿Cómo se van a ver la una a la otra, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, volviendo al ejemplo de antes y como va a ocurrir durante todo el juego, tenemos que acudir a la esquina superior derecha, ¿vale? Ya sea 3,7, 3,3, este 0, este 0,4, ¿vale? Es la capacidad de detección de superficie, ya sea en aviación como en naval. Bien. Entonces, vamos a coger, para poder ver si la flota china ve a la flota surcoreana, vamos a coger la unidad que tenga un valor de detección de superficie más alto. En este caso, la primera unidad, este 0,52DG, ¿vale? Va a tener una capacidad de detección de superficie de 3, ¿vale? Pero, si vemos, tiene un pequeño exponente arriba. Ese exponente arriba, en las unidades navales, va a representar que tiene a bordo helicópteros embarcados que los va a poder desplegar y va a poder ampliar ese rango de superficie, o sea, detección de superficie. Es decir, en este caso, la flota 1 no va a tener capacidad de detección de 3, sino de 7. Es decir, que la flota china ve de sobra 1, 2, 3 y 4 a la flota surcoreana. De sobra. ¿Qué ocurre? Que la capacidad ampliada, gracias a los helicópteros que tienen embarcados, la tiene porque ahora mismo no hay ninguna unidad enemiga haciendo una patrulla aérea cercana, ¿vale? Esto es importantísimo. Vamos a poner el ejemplo de este F-16, que en vez de estar haciendo una misión de ISR, lo vamos a poner a hacer una CAP, ¿vale? Como veis aquí, la CAP, esto lo detallaremos más adelante, ¿no? Cuando veamos las operaciones aéreas, pero por adelantarlo, la CAP va a tener un rango de patrulla de 3 hexágonos. Si os fijáis, aquí tiene un 3 bien redondeadito, que va a recordarte esa capacidad de 3 hexágonos de distancia, ¿vale? Entonces, ahora mismo, esta CAP no tiene dentro de su zona de patrulla a la flota china, ¿vale? Porque está 4, 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, si lo ponemos aquí en 13 y 16, ¿vale? Ahora sí que la flota china se encuentra dentro del rango de patrulla aérea del escuadrón F-16 americano. Entonces, como se encuentra dentro de ese rango de patrulla, se suprime esa habilidad para despegar los helicópteros chinos, ¿vale? Entonces, ese 7 se anularía y simplemente tendría capacidad de detección a 3 hexágonos de distancia. Como ahora mismo la flota surcoreana se encuentra a 4, pues ya no podría utilizar los helicópteros para detectarlo y simplemente vería 3. Y en este caso, la flota surcoreana no se encontraría expuesta, ¿vale? Por el contrario, o siguiendo la misma lógica, la flota surcoreana, en este caso, siempre acabaría viendo a la flota china porque no hay ninguna patrulla aérea china o patrulla aérea enemiga en rango de la flota que impida despegar sus helicópteros. Si os fijáis, todos los buques ahora mismo de esta flota surcoreana, todos tienen rango 0, que solamente podría haber en su propio hexágono a la flota enemiga, pero todos tienen helicópteros embarcados y todos tienen o 4 o 3 de rango, ¿vale? Esto básicamente hace que la flota china esté expuesta para la surcoreana. No tiene más, simplemente es comparar una detección naval de superficie, bien si normal, por así decirlo, con su capacidad de detección normal, o bien si tiene capacidad de desplegar esos helicópteros embarcados. Y ya está. ¿Correcto? ¿Vamos al terrestre? ¿El qué, perdón? ¿Vamos al terrestre? No, vamos a ver una cosa más. Vamos a ver cómo detectamos a la flota china con unidades terrestres. O igual decía. Eso es. A eso iba, perdona, no sé. Vale. Perdona. Vamos a ver. Vamos a acercar, por ejemplo, la flota china un poco más a la costa aquí de Corea y vemos que tenemos 2 unidades. Aquí, una americana arriba, ¿vale? Vamos a acercar un poquito para que igual se puede ver mejor. Mejor. Vale. Tenemos una dotación antiaérea americana y un sistema de radar fijo surcoreano, ¿vale? Siguiendo la misma lógica, la primero que tenemos que mirar es si el hexágono donde se encuentran es un hexágono costero. Si es de interior, automáticamente esa unidad no tiene capacidad de detección de superficie y la ignoramos, ¿vale? Entonces,
donde está situado ahora mismo el radar surcoreano no es un hexágono costero, ¿vale? Porque tiene tiene restricción de movimiento tanto aquí como aquí para pasar de un hexágono a otro, lo que nos viene un poco a representar que no es hexágono costero, ¿vale? Entonces, aunque veamos que también tiene una detección de superficie de 3, como no se encuentra en un hexágono costero, que tendría que estar o bien aquí, no puede detectar a la unidad de las unidades de superficie chinas, ¿vale? Simplemente, si lo moviésemos un hexágono, si estuviese aquí en 1517 o en 1518, lo vería perfectamente, ¿vale? Simplemente volvemos a la misma lógica de detección de todo el sistema. Contamos hexágonos y como se encuentra en rango, le ve. Desde aquí, aunque esté en rango de 3 hexágonos, como no es costero, pues no le ve. Y ahora, ¿qué ocurre con la unidad antiaérea americana? ¿Vale? Este MIN-104. Si os fijáis, tiene un sistema de radar, tiene unos valores de electrónica, tiene un valor antiaéreo, pero no encontramos en ningún sitio una capacidad de detección de superficie. No hay este circulito oscuro con un número, ¿vale? No existe. Es lo que viene un poco a representar que esta dotación de antiaérea no tiene capacidad de detección de superficie. Entonces, aunque esté en un hexágono costero, pues no puede ver a la flota china. Y ya está. No hay más supuestos. Es todo lo que hay de unidades terrestres intentando exponer a unidades de superficie. Sí, si me permites, como resumen, todas las unidades tienen que tener el círculo con la distancia a la que van a poder detectar a esas unidades navales, y la única diferencia la tenemos en aquellas unidades navales que tienen duplicado o extendido su capacidad de detección porque llevan embarcados helicópteros que se pueden utilizar siempre y cuando no haya unidades aéreas con capacidad de estar en una CAP o en una misión que les pueda interceptar y les pueda anular esa posibilidad. Entonces, en todo momento, un círculo con un valor indica detección naval. Eso es así en todas las unidades del juego. Las que no lo tienen, no detectan. Ya está. Eso es. ¿Vale? Vamos con unidades terrestres. Hasta aquí lo naval. Vamos ahora a cómo detectamos unidades terrestres. Vale. Primero, un detalle, una regla, para que no hable solo Jorge, un detalle que tenemos que tener en cuenta siempre cuando estamos hablando de unidades terrestres. Una unidad terrestre, así, a grandes rasgos, no está detectada a no ser que sea un radar fijo. Un radar que esté sin capacidad de movimiento, que tiene una rayita, ya os lo explicaremos, sin una regla de iniciativa, es ese radar que está explicando. Ese siempre está detectado, está en una ubicación conocida y siempre va a estar detectado. No hace falta hacer nada, podemos ir a por él en cualquier instante. Cualquier otro elemento terrestre tiene que ser detectado y por norma general no detectamos nada a no ser que ellos hagan algún tipo de acción, ¿vale? Esto es una regla general que en algún momento se puede romper por determinados detalles. A partir de aquí, tenemos diferentes tipos de unidades. Creo que esto lo explicamos un poco ya con unidades principales, ¿no? Y unidades técnicas, ¿no? ¿Es así, Jorge? Eso ya lo detallamos. Sí, se lo Entonces, si quieres tú, empieza ya a detallar cómo detectarían estas unidades terrestres. Venga. Vale, aquí la clave está en que las unidades terrestres, a diferencia de las aéreas o las de superficie, que hemos dicho que son detectables, ¿vale? Las unidades terrestres se parte de la premisa que son no detectables. Es decir, que aunque tú tengas encima un ISR haciendo una misión y tenga capacidad de detección terrestre, no las vas a poder exponer y no las vas a poder atacar, ¿vale? Y partimos de esa premisa. ¿Qué ocurre? Cuando una unidad terrestre va a pasar de no detectable a detectable. Y eso se va a tener que ver en función del terreno, ¿vale? Ese terreno lo vamos a tener representado en la parte inferior de cada hexágono, ¿vale? Con unas casillitas, o sea, con unos iconos. Hay 3 tipos de icono: cuadrados, círculos y triángulos. Bajo las reglas básicas nos da igual qué tipo de icono sea, simplemente es importante contar el número de iconos, ¿vale? Entonces, aquí el reglamento hace una pequeña diferenciación entre lo que son las unidades técnicas, perdón, las unidades técnicas, las de aquí abajo, las pequeñas, y las unidades principales, que son las grandes, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? La diferencia, aunque a priori la base siempre te va a decir 4 veces el número de iconos, ¿vale? Es decir, vamos a partir de que estamos aquí en Nagasaki, en este hexágono, y tenemos 4 iconos, ¿vale? Estos 4 iconos van a marcar la premisa sobre la que tenemos que mirar.
siempre hay que multiplicarlo por 4, ¿vale? Estamos en 16, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos tener unidades detectables principales de las grandes en Nagasaki? Siempre y cuando la suma total de las fuerzas de estas unidades, el número grande que tenemos aquí en medio de las unidades, el 6, el 5 y el 2, todo sumado fuese superior a ese 16 del terreno, ¿vale? Aquí, bajo ningún caso, estas 3 unidades principales estarían expuestas. Sin embargo, si nos movemos justo al lado a 23, 21, aquí, como aquí hay 3 iconos, serían 12, y estamos justamente hablando de 13, se quedarían en estado detectable, ¿vale? ¿Qué ocurre con las unidades principales? Vamos a tener que partir de la base de 4 veces el número de iconos, pero ya no contamos el tamaño de la fuerza, como hacemos con las principales, sino que simplemente contamos el número de unidades. Es decir, aquí, en este hexágono, en 23-23, tendría que haber 13 unidades técnicas para que fuesen detectables. Es decir, es casi ridículo la capacidad, o sea, la capacidad de ocultamiento que tienen es muy difícil de detectar. Cada counter de una unidad técnica es una unidad, ¿vale? Un detalle para que tengáis en cuenta. Eso es. Eso es. Es cierto que en sitios más expuestos, pues lo que estamos viendo aquí arriba, por ejemplo, esta unidad de este radar, aunque estuviese, ¿no? Este radar de alta temprana, aunque no fuese una unidad, una instalación fija, necesitaría tener a 5 unidades técnicas con ella para estar expuestos, ¿vale? Pero vamos a partir de la base, como ocurre en este momento, tenemos en este hexágono, ¿no? En 23-21, tenemos a 13 puntos de valor de fuerza de unas unidades chinas, ¿vale? Que justo superan por 1 el límite del terreno. Entonces, de no detectables, acaban de pasar, en cuanto se ha metido esa última unidad terrestre de 2 puntitos, ha superado ese valor del terreno y por mera cantidad de unidades se vuelven detectables. Entonces, ¿las podemos atacar ya? No. Como todo en este juego, en este sistema, necesitamos tener ojos que efectivamente conviertan unidades detectables en unidades expuestas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con 2 formas distintas, ¿vale? Bien, con unas unidades, como puede ser esta, bien, una unidad ISR que tenga una capacidad de detección terrestre. Si os fijáis, justo en la esquina superior derecha, ¿vale? Perdón, en la esquina superior izquierda, este 3, lo que viene a representar con ese vehículo el inferior, viene a representar la capacidad de distancia o la distancia para poder detectar unidades terrestres, ¿vale? Siempre y cuando estén en estado detectable. Es decir, volvemos a la misma lógica de siempre. Contamos hexágonos. Desde 20-22 a 3 hexágonos de distancia, las vuelven expuestas. Las exponen y ya sí que las podríamos atacar, porque están en estado detectable y con el ISR en el aire las han vuelto expuestas. También hay otra opción, que es que una unidad, como hemos visto antes, ¿no? Este F-16, haciendo una misión de ISR, las unidades técnicas van a poder detectarlos también. ¿Por qué? Porque una de las funciones que tiene la misión de ISR, como podemos ver, comparte ese símbolo de detección terrestre al igual que el ISR, lo único que simplemente a un hexágono de distancia. Entonces, esta unidad táctica de aviación de este F-16, siempre que estuviese en un hexágono adyacente a las unidades chinas, los podría volver también expuestas y podrían ser sujetos a ataque, ¿vale? No por esta unidad, porque no tiene esa configuración de ataque, pero sí por otras unidades, ¿vale? Y lo mismo ocurriría con las unidades técnicas. Si tú tienes, por valores del terreno, está en estado detectable y tienes a una unidad a 3 hexágonos de distancia, como en este caso, que la pueda ver, se vuelven detectables, ¿vale? En este caso no ocurre. Y sobre todo, volver a incidir, aquellas instalaciones fijas, puertos, aeródromos y instalaciones de alta temprana que tengan ese simbolito, ¿no? Ese guión que representa que no se pueden mover, están expuestas continuamente. Y yo creo que con esto es un repaso completo. La exposición electrónica. Vale, lo último que nos queda por ver respecto de la detección es el tema de la exposición electrónica, ¿vale? Hasta ahora hemos visto cómo puedes exponer una unidad
para poder hacer luego un ataque, ¿no? Un airstrike, un golpeo, lo que sea. Bien, el juego recoge también otra figura distinta, que es la figura de la exposición electrónica, ¿vale? Es decir, cuando nosotros tenemos un avión de guerra electrónica que tiene capacidad de exponer electrónicamente, es decir, justo cuando le damos la vuelta, en vez de tener un vehículo abajo, tiene un rayito, este rayito de la unidad viene a representar que tiene capacidad de exposición electrónica. Es decir, que cuando tengamos una instalación, una unidad terrestre que tenga una tabla modificadora, representando que tiene un radar, lo vamos a poder exponer siempre y cuando esté dentro de este rango. Y al exponer electrónicamente a una unidad enemiga, van a poder ser objeto de ataques antirradiación, ¿vale? Los ataques ARM. Y solamente en ese caso. Si, por ejemplo, nosotros tenemos expuesto de forma electrónica este radar, podemos pegarle bien con un ataque ARM o bien con un strike normal, porque está expuesto de ambas formas. Sin embargo, si nosotros tenemos expuesto electrónicamente este radar de edad temprana, ¿no? Con capacidad balística y tal, que ya veremos, americano, está muy bien, pero no vamos a poder hacer un ataque convencional de munición guiada para destruirlo. Vamos a tener que hacer un ataque solamente ARM, antirradiación, ¿vale? La exposición electrónica solamente permite los ataques antirradiación, no expone automáticamente a la unidad a otro tipo de ataques, ¿vale? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y realmente es tan sencillo como eso. Volvemos a lo mismo. Llegas, lanzas tu misión aérea especial, despliegas cuando llegas al hexágono objetivo a la unidad en cuestión y automáticamente lo que esté a 6 hexágonos de distancia de unidades de radar lo vas a poder exponer electrónicamente y a continuación vas a poder hacerle un ataque antirradiación. Y no tiene más. Es tan sencillo como eso. Los tipos de ataques ARM y demás vendrán en un vídeo que haremos más adelante en el que ya entenderéis el concepto total de cómo se hace un ataque con diferente armamento, en concreto este tipo de arma que serviría solo para este momento puntual, ¿vale? Eso es. Y una cosa importante que se nos ha olvidado comentar, y esto, perdonar que no siga el orden, pero nos lo hemos saltado, que es importante recordarlo, ¿vale? Las unidades terrestres, ¿vale? Ya sean principales o técnicas, hay que tener en cuenta que aunque sean no detectables por la situación del terreno, va a haber ciertos momentos concretos donde se van a volver brevemente detectables, ¿vale? Eso es algo un poco particular, pero es importante comentarlo, ¿vale? Si nosotros tenemos ojos sobre esa unidad terrestre, ¿vale? Imaginamos este caso donde tenemos, volvemos a lo mismo, ¿no? Este F-16 haciendo una misión de ISR, ¿vale? Esta unidad principal china va a poder hacer acciones, bien sea al moverse, bien sea por participar en un combate, bien sea por disparar, que los va a convertir en brevemente detectable. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo en el aire alguna unidad que permita verla en ese momento, exponerla en ese momento, va a poder ser objeto de ataque en ese mismo momento. No más tarde. Es decir, yo necesito tener ahora mismo una misión en on-call, en un ataque dinámico, al lado de esta unidad principal china, para que cuando se mueva, si tengo ojos, le puedo disparar. No vale que yo me he movido, luego me toca a mí y luego saco una misión para golpearle porque te has movido antes. No funciona así. Sobre la marcha, en el momento en el que la unidad se mueve, si la consigo exponer, bien sea porque lo que hemos dicho antes, tenemos un ISR en el aire de cualquiera de los tipos, se mueve y además tengo una unidad en ese momento que tenga capacidad para disparar, ya puede ser un avión en on-call, bien puede ser una unidad de superficie con un tipo de munición que pueda tener un ataque terrestre. Si la tengo, le voy a poder disparar en ese mismo momento. Si no, no. Y eso sí, ya con eso terminamos. Un detalle más. El momento en el que se vuelven detectables también porque entra una unidad en el mismo espacio. Eso también pasa, ¿no? Claro, es lo que digo, de movimiento. Ah, vale, lo has explicado, perdona. Vale, sí, vale. Cuando te mueves Vale, de un hexágono a otro. Vale, vale. Sí, eso es. Venga, pues con esto, si queréis, lo dejamos aquí, Jorge, y os emplazamos al siguiente vídeo. Perfecto.